Hola seguidores de mi canal y amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video relacionado con un problema que tuve en mi computador mientras lo utilizaba. Dicho problema estaba relacionado con un olor a quemado y también me di cuenta de un fuerte sonido en el fan cooler del procesador. Como podemos ver, una vez que enciendo el computador, el fan cooler de la fuente tiene graves problemas para girar. Cuando intenté hacerlo girar manualmente, noté mucha resistencia para moverse. Luego de varios intentos empezó a girar, pero todavía con cierta dificultad. Lo que vamos a hacer para solucionar esto, primero será extraer la fuente de poder para hacerle mantenimiento correctivo. Para esto apagamos el equipo y desconectamos todos los cables del hardware del computador, excepto el cable de poder y el mouse, porque me gustaría mostrarle algo importante. Si miran con atención, luego de desconectar el cable de poder, el mouse tardó algunos segundos en apagarse. Esto quiere decir que el computador tiene componentes electrónicos que almacenan electricidad. Por seguridad deberemos disipar esta electricidad remanente antes de realizar el trabajo. Desconectamos el cable de poder y el mouse y seguidamente presionamos el botón de encendido por 10 segundos. Con este procedimiento habremos disipado toda esa energía residual en el computador. Removemos los seguros de la tapa lateral derecha del computador. Si es muy difícil removerlos con las manos, podemos utilizar un destornillador. Ya tenemos acceso a la fuente de poder. Acostamos el computador para evitar el riesgo que caiga encima de otro componente cuando la extraigamos. Desconectamos todos los cables que provienen de la fuente de poder. El primero es el cable que pertenece a un conector de 4 pines llamado EPS de 12 voltios. Es un nombre un poco largo, sí, lo sé. Este sirve para alimentar el procesador. El conector tiene un clip de seguridad que debe ser presionado para poder desconectarlo. Ahora desconectamos el cable de poder SATA usado para energizar el disco duro. Solo se debe tirar el conector hacia afuera para desconectarlo. Desconectaremos el cable correspondiente al conector ATX de 24 pines. Este conector es el encargado de suministrar electricidad a los componentes electrónicos de la tarjeta madre. Tiene un clip de seguridad, debe presionarse para poder sacarlo. Como pueden ver, hay cables de la fuente que no están siendo utilizados. Más adelante les mostraré cómo los organicé. Con un destornillador extraeremos los tornillos que sujetan la fuente al case. En esta parte notamos suciedad en las aspas del fan cooler del procesador. Luego de terminar con la fuente, le haremos mantenimiento. Ahora le toca el turno a los 4 tornillos de la tapa de la fuente. Les recomiendo tenerlo en un lugar seguro una vez que los extraigan. Son tornillos muy pequeños y muy buenos para perderse. Y seguimos removiendo más tornillos, esta vez los del fan cooler de la fuente de poder. Parece que tenemos otro inconveniente. Ahora nos encontramos con que no podemos extraer el fan cooler de la fuente para limpiarlo con comodidad debido a la disposición de los cables. Tenemos las siguientes opciones. La primera sería cortar o desoldar los cables del fan cooler, y también hay otra opción que me parece la mejor, es quitar los tornillos de la tarjeta electrónica y extraer de esta forma el fan cooler y luego atornillar dicha tarjeta. Ahora sí, ya podemos extraer el fan cooler. Lo limpiamos con un trapo húmedo con agua.
Y listo, quedó como nuevo, como ustedes pueden ver. Lo que sigue es darle solución a la dificultad del giro en el fan cooler. Para eso removeremos la etiqueta, quitamos una pequeña tapa de goma. Puede que sea un poco difícil, pero no es imposible. Así que paciencia. Limpiamos con un trapo seco los restos de grasa o aceite y aplicamos la siguiente idea que se me ha ocurrido: crear una empacadura donde asiente y se adhiera la pequeña tapa de goma. Así no derramará el aceite y quedará contenido en el interior. Quedó muy bien. Creo que va a ser muy difícil que ese aceite se evapore o se derrame. Ponemos algunas gotitas de pega instantánea, aquí le decimos pega loca, para fijar la etiqueta del fan cooler. Esperamos unos minutos y estamos listos. Ahora corresponde el armado de la fuente de poder para montarla en el case del computador. Se nota enormemente la diferencia. Conectamos todos los cables con su correspondiente hardware. Y finalmente ya terminamos con la fuente de poder. Lo logramos. Bien, vamos a poner orden con el cableado. Aquí utilicé un alambre aislado o recubierto con goma para organizar mejor los cables en el interior del computador. Ahora sigue el turno del fan cooler en el procesador. Si intentas extraer el fan cooler,
Phenom de AMD, tal vez te sea muy difícil tener una idea de cómo hacerlo. No te preocupes, para mí también fue muy difícil. Solo debes utilizar un destornillador punta de pala o punta plana para liberar los 4 clips de sujeción superiores como muestro en el video, y así sale hacia afuera muy fácil. No uses mucha fuerza, por favor. Desconectamos el conector de poder del fan cooler y procederemos a limpiarlo con una toalla húmeda. El fan cooler gira muy bien, por lo que no le hice el mantenimiento similar al que le hice al de la fuente de poder. Seguimos con el disipador de calor, que como puedes ver está considerablemente sucio. Ahora se entiende el ruido intenso del fan cooler del procesador cuando se corría algunas aplicaciones en la computadora. En el video muestro cómo extraemos el disipador. Solo debemos subir una palanca para poder liberar la barra metálica que une el disipador con el procesador. Bien, acá tenemos otro inconveniente. La pasta térmica es tan fuerte que ha hecho que el procesador se quede herido el disipador. Pero eso no es problema. Con una espátula de plástico hacemos mover el disipador hacia un lado para debilitar su adherencia y así poder despegar el procesador sin hacerle ningún daño. Debemos liberar la palanca de sujeción, es una pequeña palanca. Antes de colocarlo nuevamente en el socket, es muy importante notar que hay un triángulo amarillo marcado en una de sus 4 esquinas. Ese triángulo amarillo debemos hacerlo coincidir con el triángulo en relieve del socket. Una vez instalado el procesador, bajamos la palanquita de sujeción y listo, el procesador quedó instalado correctamente. Ahora, al limpiar el disipador, utilicé una brocha y una toalla húmeda para ello. En cuanto a la instalación del disipador, en el video se ve claramente cómo hacerlo. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios, será un placer ayudarte. Quedó muy bien. Muy importante, debemos cerciorarnos que la barra metálica de sujeción del disipador quede bien sujeta en ambos extremos, si no le ocurrirá algo nada bueno al computador. Estos agujeros en el fan cooler sirven para hacer pasar las guías ubicadas en el disipador.
permitiendo que la instalación se haga correctamente. Conectamos los cables y encendemos el computador para pruebas. Estos son software gratuitos de monitorización y parece todo está muy bien. Temperaturas, voltajes y revoluciones. Terminada la prueba, desconectamos los cables del computador, colocamos la tapa lateral del case, regresamos el computador a la mesa y lo dejamos listo con sus cables conectados. Sé que el video fue largo, pero eso fue por las situaciones imprevistas que se presentaron. Por eso mismo consideré colocar todo lo que pasó, para que sepas qué hacer si te toca también. Felicitaciones por mirar mi video hasta el final. Gracias por tu tiempo y paciencia. Un like y una suscripción me ayuda mucho. Si te gustó mi video, ten un buen día.